La Dirección de Misiones Transculturales del CAC presenta Escuela de Movilización Misionera. Nuestra clase de hoy, Panorama Bíblico de las Misiones. La Biblia es un libro misionero. Misiones no nace de las emociones humanas. Algunos promueven misiones como un programa más. Piensan que misiones es un programa quizás como arte, como danza, como limpieza de la iglesia, como cantina. Y no, misiones es mucho más que un programa. Otros son motivados por un sentido de culpabilidad. Piensan que ayudar a otros sirve para calmar su conciencia, para hacer buenas obras, para quedar bien con el pastor o con la iglesia, para ser reconocido. Otros actúan por simpatía hacia aquellos que sufren. Leen noticias, ven que hay algunas naciones que tienen necesidad, que son pobres, que no tienen agua, que son huérfanos y por eso sienten lástima por esas personas. Pero no, misiones es mucho más que eso. Misiones es más que un sentimiento. La gran empresa misionera no es un concepto humano. No se originó en el corazón del apóstol Pablo. No se contextualizó en la mente de algún gran misionero como William Carey o como David Livingstone. Misiones nació en el corazón de Dios, no en el corazón de ningún hombre, en el corazón de Dios. Jesucristo fue el gran misionero, enviado por Dios al mundo perdido. Jesús fue la suprema revelación del corazón de Dios y la más pura expresión de su amor. Jesús, teniendo todo poder, toda gloria, toda majestad, fue enviado por Dios al mundo para convertirse en humano, padecer como humano, pero resucitar como el Hijo de Dios y darnos vida eterna. Los pensamientos de Dios están plenamente expresados en Juan 3:16. Un versículo muy conocido, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el texto central de la Biblia este pasaje, es la piedra angular de misiones. Juan 3:16, ese despojarse Dios de su Hijo único y enviarlo a morir por toda la humanidad. Otras escrituras, Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Juan dijo de Jesús, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue enviado a la tierra para morir por nuestros pecados y darnos la salvación, pero esa salvación es para todo el mundo. El plan de Dios desde el principio fue la redención de todo el mundo. Hechos 17, 26 al 27 dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra. Esto lo hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. La autoridad hacia misiones descansa en toda la Biblia porque muestra la revelación de Dios con el hombre. La Biblia es la historia de Dios buscando al hombre, mientras que en los libros de otras religiones es el hombre en busca de Dios. Desde el principio del tiempo, el plan de Dios fue la difusión por toda la tierra. Dios compartió su plan con Adán y Eva y luego se lo repitió a Noé. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Esta es el plan de Dios. La Torre de Babel fue la oposición del hombre hacia el plan de Dios. Estos primeros 11 capítulos que encontramos en la Biblia nos hablan de Dios tratando con la raza humana en totalidad y no se limita a una nación, pero la Torre de Babel fue la oposición del hombre hacia este plan, porque ellos dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. El plan de Dios fue
bendecir a todo el mundo a través del pueblo judío. Ese fue el plan que Dios diseñó para toda la humanidad. Es por eso que Dios dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y esto se lo dijo Dios a un hombre que Él escogió, Abraham. Y le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Dios llama a Abraham con un propósito, pero también le da una promesa. Pero para poder recibir estas promesas era necesario obedecer el mandato de salir de su tierra, dejar a sus parientes y ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dios le dio estas promesas a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Tendré una relación especial contigo, porque Dios hablaba con Abraham y Abraham era guiado por Dios. Pero ¿qué propósito tiene Dios en este pacto que hace con Abraham? El propósito de Dios no es y nunca fue bendecir solamente a Abraham o al pueblo de Israel. Solamente Él era el medio para poder lograr su meta, que era que todos los pueblos y que todas las naciones puedan ser bendecidas. Entonces Abraham llegó a ser un misionero. Las promesas de Dios para Isaac y Jacob fueron para todo lo ancho del mundo. Dios repite estas mismas promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los hijos de sus hijos. En Génesis 26 encontramos: por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Luego, Dios le mostró a Moisés cómo ellos serían bendecidos y que serían de bendición para todo el mundo. Y es que el pueblo de Israel ahora se encontraba cautivo en Egipto, y Dios tiene que levantar a un hombre como Moisés para que vaya y saque a este pueblo y lo guíe a la tierra prometida. Pero en este transcurrir del camino a la tierra prometida, Dios habla con el pueblo en el desierto y les dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y les da todas las indicaciones que ellos necesitaban saber, los mandamientos y las leyes, cómo ellos debían comportarse para poder ser de ejemplo y de bendición para las otras naciones. El ministerio transcultural es evidente a través de todo el Antiguo Testamento. Lo vemos en Elías. Elías bendice a la viuda de Sarepta. Dios lo lleva a Sarepta para que bendijera a una viuda. En Israel habían viudas en ese tiempo, era un tiempo de guerra, de conquista, habían viudas, habían huérfanos, había necesidad, había sequía. Pero Dios hizo que Elías saliera de su frontera y fuera hasta Sarepta y bendijera a esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle que aún para esas personas gentiles, Dios tenía milagros, maravillas y bendiciones. También lo observamos en la historia de Eliseo. Eliseo bendice a Naamán, este sirio que estaba leproso. Habían leprosos en Israel, habían personas con necesidad, pero Dios se plació en sanar a Naamán por su fe, por su conducta, y también para mostrarle al pueblo judío que él amaba a los gentiles también. La oración de Salomón es la dedicación del templo, revela el plan de Dios para todo el mundo, porque Salomón oró de la siguiente manera: óyelo tú al extranjero, desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre. El deseo del corazón de Dios, que fue plasmado luego en el corazón de Salomón para que construyera este templo, era para que todas las naciones pudieran venir a este lugar y pudieran adorar a Dios, conocer a Dios, la gloria de Dios, y sería un tiempo de alabanza y adoración al Dios verdadero. Los salmos están saturados con el espíritu de misiones. Salmo 2:8: pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Salmos 67:1 y 2: Dios nos bendiga para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Salmo 72:17: que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras, que todas ellas lo proclamen dichoso.
y muchos salmos más que revelan lo que Dios quiere con la humanidad, y es que le adoran, que le reconozcan como el Dios supremo. Salmo 33, Salmo 46, 49, 57, 66, 72, 96, 98, 105, 117, 145. Una y otra vez los salmos llaman a la gente de todas las tierras y de todas las naciones para que alaben a Dios, para que reconozcan la grandeza del Señor. Los profetas enseñaron algunas de las lecciones más ricas sobre misiones. Isaías, Dios le llama con un propósito y le dice: yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Luego a Jeremías también le llama y le dice: todas las naciones se reunirán para honrar el nombre del Señor. Dios quería mostrarle a estos hombres de Dios que su mensaje no solamente estaba limitado a la nación de Israel, a la nación de Judá, sino que también estaba para todos los pueblos. Algunos de los profetas fueron misioneros ellos mismos. Uno de ellos fue Jonás. Todo el libro de Jonás es sobre misiones. Muestra el interés de Dios por los perdidos y su paciencia a tratar con cada uno de ellos. Jonás recibe el mandamiento de ir a Nínive. Y Nínive era un lugar perverso, era un pueblo torturador, un pueblo malvado. Pero Dios le amaba a este pueblo y quería salvarle. Sin embargo, Jonás, en su egoísmo, en su yo, en pensar en su propia necesidad, él decide no ir y huye del llamado. Y todos conocemos esta historia, cómo Jonás huye y es tragado por un gran pez, y luego está ahí 3 días y 3 noches, y luego cuando sale de este pez, él va a ese lugar, predica la palabra, pero al ver que Dios tiene misericordia y que Dios ama a esta gente y le perdona, él se enoja y dice: ¿cómo es posible? Yo sabía que tú ibas a perdonarlo, y no es la actitud correcta que tenía que tener Jonás en ese momento. Pero Jonás, a pesar de, le tocó ir. Al principio no por las buenas, pero tuvo que ir. Y es que nosotros no podemos huir del llamado del Señor. El Señor quiere usarnos a nosotros. Y muchas veces el obstáculo más grande a vencer para cumplir el mandato misionero no es el lugar, no es los recursos económicos, ni siquiera es el gobierno o es la iglesia como tal, sino nosotros mismos, que ponemos obstáculos, que ponemos barreras, que decimos no puedo, que decimos es muy difícil, que decimos no quiero, y esas cosas impiden que el llamado de Dios pueda cumplirse en la vida de nosotros. Otros profetas que también hablan del tema, Joel profetiza el derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas. También profetiza el juicio a todas las naciones. Habla de estos eventos futuros, como para recordar que Dios quiere que esas naciones puedan ser salvadas. Habacuc declara que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar, y hace esta declaración maravillosa. Miqueas mira hacia el día cuando las naciones vendrán para adorar a Dios, ese día maravilloso donde Dios va a sacar de cada pueblo y de cada nación para que le adoren por la eternidad. Los profetas hablaron del plan de Dios para el mundo. Daniel fue un misionero que se presentó delante de reyes y gobernadores. Él llegó siendo muy joven a Babilonia como cautivo, pero ahí él fue fiel a Dios, él permaneció, él fue de testimonio. Él declaró lo que Dios le estaba diciendo, y los gobernantes y los reyes tuvieron que reconocer que el Dios era el Dios verdadero. 4 reyes paganos sucesivos reconocieron al Dios de Daniel como el Dios verdadero. Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, todos ellos tuvieron que decir: Dios de Daniel es el Dios verdadero. La idea misionera, que se ve como un botón de flor en el Antiguo Testamento, florece a plenitud cuando penetramos al Nuevo Testamento. Cada sección bíblica fue escrita por un misionero en el Nuevo Testamento. Su objetivo principal era suplir la necesidad misionera y promover la obra misionera. El Nuevo Testamento es el producto de misiones. El Nuevo Testamento respira misiones, encarna misiones, crea misiones donde quiera que va.
Los evangelios son el mensaje misionero. Presentan a Jesús como Salvador, esa revelación perfecta que Dios le da a la humanidad. Le dan al hombre el misionero de Dios, Cristo Jesús. Las enseñanzas y el ministerio de Jesús fueron de carácter misionero. Si vemos cómo Jesús se comportaba, cómo Jesús actuaba, era un corazón compasivo, misericordioso, con amor, no solamente por los gentiles, sino también por los judíos y por todas las naciones. En la declaración de Simeón, cuando conoce a Jesús, que era un bebé, él dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Por medio de Simeón, Dios estaba anunciando que su Hijo Jesús ha llegado para hacer salvación para todos los pueblos, para todas las naciones. ¿Por qué tenemos los evangelios entonces? Para preservar el verdadero registro de Jesús, el mensaje de salvación, para que podamos conocer más de Jesús. Son documentos misioneros escritos por 4 hombres escogidos, hombres diferentes, de diferente profesión, de diferentes pueblos, pero inspirados por Dios para escribir. Jesús mostró su amor y compasión hacia todos los pueblos. El centurión romano, una persona gentil, buscó a Jesús en busca de ayuda porque él quería que su criado fuera sanado. Al oír, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que le seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Jesús estaba profetizando, le estaba diciendo que de todos pueblos iban a venir, iban a estar con él por la eternidad. La mujer cananea es otro ejemplo de cómo Jesús tiene compasión y amor por los gentiles. Le dijo: mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Esta mujer sabía que no tenía derecho de recibir un milagro, no era judía. Es por eso que ella le dice: Jesús, si los perros pueden comer de lo que cae de la mesa, ¿por qué no puedes darme algo a mí, un milagro a mí? Su hija estaba enferma. Y Jesús, al ver su corazón, al ver su fe que era inmensa, hizo el milagro. Así como ellos, la mujer samaritana, una mujer de otro pueblo, Jesús se acerca a ella y le da salvación, y a través de ella su pueblo también cree en Jesús. Y otras personas más que conocen de Jesús, no siendo judíos, pero que hacen ver en su vida ese encuentro con el Señor. La gran comisión entonces se encuentra en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque Jesús quería que todos los pueblos le conozcan, y para eso necesitaba de nosotros, los creyentes, la iglesia, para que podamos llevar este evangelio a las diferentes partes. Jesús dijo: por tanto, vaya y hagan discípulos de todas las naciones. En Marcos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. En Lucas: en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. En Juan: como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. El Señor Jesús anhela que nosotros podamos ir y cumplir la gran comisión. Y esta gran comisión tiene palabras muy específicas, palabras como hacer discípulos. Dios quiere que vayamos, pero simplemente no evangelicemos y hablemos de Él nada más por decir y ya, nos olvidemos de ese pueblo. No, Él quiere que hagamos discípulos, que le enseñemos, que les bauticemos, que estemos ahí paso a paso, le consolidemos, le discipulemos y podamos guiar a estas personas a tener un encuentro con Jesús y a tener una vida con Dios por siempre. Dice Jesús: ir, y es yendo, es saliendo de tu comodidad, es moverte, y significa salir de donde estás, de la posición donde tú estás, y hacer lo que Dios está diciendo que haga. A
con toda potestad el Señor nos encomienda a nosotros, nos da ese poder, nos capacita para poder ser su testigo a todas las naciones. No se puede quedar ni un pueblo ni una nación sin conocer que Jesús es el Hijo de Dios, para que le enseñen todas las cosas, para que guarden todas las cosas. Y es que no solamente podemos predicar lo que la gente quiere oír, no solamente podemos predicar prosperidad, bendición, alegría, gozo, no. También hay que predicar santidad, integridad, comunión, compromiso, responsabilidad. Tenemos que enseñar a nuestros creyentes todo lo que implica tener una vida en Cristo. Y dice, y yo estaré con ustedes todos los días. Tenemos esta gran promesa de que Dios va a estar con nosotros, pero si realmente queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que ser obedientes. No podemos recibir bendición y promesa si no asumimos responsabilidad y compromiso. La palabra evangelio significa buenas nuevas, pero nuevas no pueden ser nuevas solamente para aquellos que nunca las han oído. Y nuevas, son buenas nuevas solamente para aquellos que la oyen a tiempo para recibir beneficios de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que si estas buenas nuevas no llegan a tiempo a una persona, entonces no van a ser nuevas y tampoco van a ser buenas para ella. Qué triste es llegar a un lugar y predicar la palabra y escuchar que te digan, ¿por qué no viniste ayer? ¿Por qué no viniste el mes pasado? Tenía un familiar enfermo y falleció. O mi familia estaba angustiada y buscó la brujería y buscó otras cosas, otras prácticas paganas, porque no sabían que Jesús existía. Y es que a veces llegamos tarde a los lugares. ¿Por qué? Porque tardamos tanto en responder a ir a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos este mandato que Él nos hace y actuemos ahora. Ahora es el tiempo preciso para actuar y llevar las buenas nuevas para que puedan ser nuevas, para que puedan ser buenas y puedan llegar a tiempo. Los Hechos de los Apóstoles es un registro inspirado del trabajo misionero de la iglesia. Demuestra el poder del Espíritu Santo para esparcir el Evangelio. Fue diseñado por Dios como modelo de principios misioneros. Es un libro histórico maravilloso que nos enseña con ejemplo cómo debemos nosotros ser como creyentes y como iglesia. Hechos 1:8 es el resumen de todo el libro. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús estaba yendo al cielo, pero antes de irse le da esta promesa a sus discípulos. Le dice, vaya, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu Santo vino sobre ellos en el Pentecostés, dice que les dio el poder. Y ese poder era para ser testigos, para testificar. Dice que ese primer discurso que hizo Pedro, muchas personas recibieron de Jesús. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo para testificar. Testificar significa hablar de Jesús, estar dispuesto a vivir para Cristo, pero también estar dispuesto a morir para Cristo como un mártir. Estar dispuesto a darlo todo por Cristo para que otros puedan conocer de Jesús. Y Jesús dijo, en Jerusalén, eso quiere decir en tu ciudad, ahí donde tú vives, ahí tú tienes que ser testigo en tu comunidad, pero también en Judea, en tu país, en cada rincón, en cada etnia, en cada pueblo, en cada aldea, ahí tiene que llegar el Evangelio. Y también en Samaria, tus países vecinos también deben conocer de Jesús y hasta lo último de la tierra, aún en esos continentes donde nunca pensamos que quizás Dios pueda llevarnos, hasta ahí debe existir la palabra del Señor. Y es que es un trabajo simultáneo. No quiere decir que primero logramos uno para irnos al otro lugar. No, es que mientras unos están trabajando en Jerusalén, otro grupo está trabajando en Judea. Y simultáneamente otros están en Samaria y otros están en lo último de la tierra. Pero todos tenemos que trabajar en la tarea misionera desde cada una de las esferas para que puedan conocer de Jesús. Los hechos nos muestran el plan de Dios para la evangelización del mundo. El capítulo 2 registra la venida del Espíritu Santo, la dotación del poder desde lo alto, cómo ellos reciben el Espíritu Santo y que este Espíritu Santo no solamente es para hablar en lengua, no es solamente para recibir milagros y maravillas en tu vida y ser bendecido y ser prosperado y estar en victoria.
no es solamente eso. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Es darte ese poder para testificar, para hablar a otro de la salvación de Jesús, de lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona. Y es ahí donde nace la iglesia. Esta primera iglesia, la iglesia primitiva, nace aquí en el capítulo 2. Y Dios permite que muchas personas lleguen y que cada día se anexen muchos más. Los hechos del capítulo 2 al 7 son dedicados a los discípulos testificando en Jerusalén. Vemos una iglesia primitiva, una iglesia en comunión, una iglesia en oración, una iglesia que pensaba en los pobres, una iglesia que hacía labor social, una iglesia que la gente era comprometida, que la gente daba de lo que tenía, que ponían frente a los apóstoles sus ofrendas. Era una iglesia que vivía llena del Espíritu Santo, donde vivían milagros y maravillas constantemente. Pero esa iglesia solamente estaba en Jerusalén. Y luego en el capítulo del 8 al 12 vemos cómo comienza una gran persecución a la iglesia. Y Dios tiene que levantar a un hombre llamado Saulo para que comience a perseguir a la iglesia. Y uno de esos mártires que murieron en ese tiempo fue el diácono Esteban, un hombre lleno de Dios, un hombre que servía a Dios y que hasta el final de sus días, hasta el último momento, proclamó que Jesús era el Hijo de Dios. Y desde ahí se desató una gran persecución y todos los creyentes tuvieron que huir. Y donde huían, a Judea, a Samaria, ahí llegaba el Evangelio. Ahí se reunían en las casas y hablaban de Jesús. Ahí daban testimonio. Fue el momento donde la iglesia comenzó a extenderse y fue un momento glorioso. A pesar de la persecución, fue un momento glorioso. El capítulo 13 al capítulo 28 muestra la extensión del Evangelio hasta los confines de la tierra. Vemos en el capítulo 13 cómo el Espíritu Santo llama en la iglesia de Antioquía a Pablo y a Bernabé y los aparta para el trabajo de la obra misionera. Los envía a su primer viaje misionero y este viaje misionero luego hizo otro viaje misionero. 4 viajes hizo Pablo, donde predicó la palabra, donde testificó de Jesús, donde plantó iglesia, donde llegaba, enseñaba, bautizaba, recibió persecución, pasó naufragio, le apedrearon, le encarcelaron, vivió tantos momentos difíciles, pero él no se detuvo. Él siguió hasta donde el Señor le permitió que fuera. Fue dirigido siempre por el Espíritu Santo. Vemos cómo esta iglesia misionera es una iglesia que crece y que avanza. Vemos cómo otras iglesias se unen a la labor misionera porque comienzan a sostener a sus obreros. La iglesia de Filipo era una iglesia que daba, que mantenía a Pablo y a los obreros, que les recordaban no solamente con ofrendas, sino también en oración. La iglesia de Filadelfia, eran iglesias, la iglesia de Éfeso, eran iglesias que daban de lo que tenían, de su oración, de sus recursos, para que estos obreros pudieran ir y seguir testificando hasta los confines de la tierra. La mayoría de las epístolas son de carácter misionero. Tanto las de Pablo como las de Juan, las de Pedro, nos hablan de doctrina, nos hablan de quién es Jesús, de quién es Dios, el Espíritu Santo, de la salvación, nos hablan del sacramento, nos hablan del rol de la iglesia, del rol del creyente. Son de doctrina estas epístolas, son de admonición, nos corrigen, nos exhortan. Era un tiempo donde se levantaban también las falsas enseñanzas, el paganismo, las diferentes creencias que estaban alrededor de la iglesia, y la iglesia quizás a veces podía estar confundida, atribulada, preocupada, pero venían estos siervos de Dios y le exhortaban, le corregían, le enseñaban a través de estas cartas y ellos podían ser fortalecidos y podían avanzar. Eran disciplina y asuntos prácticos que encaraban a las iglesias misioneras, le enseñaban paso a paso lo que tenían que hacer. Son palabras también para nosotros que tenemos que aprender, que tenemos que tomar para nosotros, porque es palabra de Dios y es la que nos ayuda en este tiempo también para nosotros poder ser testigos y ser esos creyentes y esa iglesia misionera. Hebreo es una herramienta para neutralizar esas falsas religiones. Se muestra a Cristo revelado, se muestra a Dios, su poder, su gloria, la fe, todo lo que nosotros necesitamos
tener como hijos de Dios para poder neutralizar todas esas falsas religiones. El enemigo cada día inventa tantas cosas, tantas creencias, tanta confusión, tanto engaño, pero nosotros, por el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo con nosotros, podemos hacer la obra, podemos llevar la tarea de la gran comisión. Apocalipsis fue escrito por un misionero en exilio, por Juan, para confortar a los cristianos, para dar esperanza, para mirar proféticamente el reino de Cristo sobre la tierra, para mostrarle que no estaban solos, que Dios tenía guardado algo para ellos, para que ellos pudieran entender que el plan de Dios no se había terminado. Quizás estos hombres estaban encarcelados, estaban pasando por persecución en estos momentos, muchos de ellos murieron a espada, murieron de diferentes maneras, pero no terminaba ahí la tarea. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, dijo Juan. Siendo que la evangelización del mundo entero es el plan de Dios, entendemos que este es el plan de Dios y es un plan que no se inventó ahora, no es que está de moda, no es que nació ahorita, no, fue desde el principio de la humanidad el plan de Dios para el mundo. ¿Qué implica eso para nosotros? Implica que si somos hijos de Dios, que si somos personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos una gran responsabilidad de cumplir, que es la gran comisión. Y es que nosotros no podemos estar tranquilos en nuestras iglesias disfrutando las bendiciones solamente para nosotros. Qué lindo es cantar, qué lindo es tener una Biblia en nuestro idioma, qué lindo es alabar a Dios, qué lindo es recibir palabra de nuestro pastor, qué hermoso es. Pero ¿y los que no tienen eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros por esos pueblos y por esas naciones? ¿Qué vamos a hacer? Y esta escuela en parte es para concientizarles, para que ustedes puedan tomar cada día más compromiso con la obra misionera y se involucren con nosotros a cumplir la tarea de la gran comisión. Estar opuestos o indiferentes a misiones es estar fuera de armonía con Dios. Queremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, queremos hacer lo que Dios está pidiendo, queremos ser obedientes, queremos ser dignos, hijos de Dios, colaboradores de su reino. Entonces cumplamos con la tarea de la gran comisión. Dios les bendiga.